Bien, hemos visto entonces el plan de curso, mis hermanos. Voy a conectar el computador porque no tengo. Hemos visto el plan de curso. Entonces ahí se encuentra, mis hermanos, todas las actividades que usted debe realizar para cumplir satisfactoriamente este curso de Daniel Apocalipsis. Ahora vamos a realizar la presentación correspondiente. Ahí lo estoy viendo. A medida que vaya avanzando en el curso o en esta clase, ustedes, por favor, hermano, cualquier duda que tengan, van empleando, realizando las preguntas que vayan originándose. También estas presentaciones en PowerPoint le van a llegar una vez que haya finalizado la materia. Puede tomar apuntes en su casa de algunas cosas que van a figurar y que no se encuentren en las presentaciones, pero el PowerPoint le va a llegar de todas formas a su correo electrónico. Bien, comencemos entonces con Daniel. Respecto al autor y la fecha, Daniel fue contemporáneo de Nabucodonosor y también de Belsasar. Nabucodonosor, el rey de Babilonia; Belsasar, el corregente también, porque el rey es Nabónido, o era Nabónido, y el corregente, su hijo, va a ser Belsasar. Luego viene otro imperio, otros emperadores, y estos son Darío y Ciro, el Medo-Persa. También fue contemporáneo el profeta Daniel de Jeremías, Habacuc, el profeta Ezequiel y el profeta Abdías. Jeremías ejerció su ministerio profético del mismo modo como Daniel en Judá, porque no existía ya el reino del norte. El reino del norte se dividió del reino de Judá en el año 931 después de la muerte del rey Salomón, por las políticas opresivas del rey Salomón, por la tiranía de Salomón y por el pecado también de este rey, el pecado de idolatría. La capital del reino del norte va a ser Samaria, la capital del reino del sur va a ser Jerusalén. Debido a la idolatría del pueblo de Israel, van a caer en manos del poder de los asirios, un imperio pero terrorífico de la antigüedad. Y de hecho algunos autores señalan que fue el primer imperio propiamente tal, en convertir provincias en las naciones que habían sido conquistadas. Por lo tanto, ahora, en la época en que vamos a trabajar con el libro de Daniel, nos encontramos solamente con los judíos, el reino del sur, el reino de Judá. Y el imperio va a ser otro, ya no va a ser el imperio de los asirios, sino que va a ser el imperio de Babilonia. El profeta Jeremías es llamado al ministerio en el año 620, aproximadamente antes del Señor Jesucristo. El año 586 todavía sigue ejerciendo su ministerio. Es perseguido por los judíos, hostigado por ellos, encarcelado también, y lo, lo persiguen o lo hostigan porque consideran que el profeta Jeremías es un sedicioso, un conspirador contra el Estado, es un aliado de los babilonios, porque le corresponde dar un mensaje que no es muy agradable o no es muy popular para los judíos que se encuentran en guerra con Babilonia. Él está diciendo que los judíos se rindan, que se entreguen a los babilonios, que vayan a Babilonia, construyan casas, planten viñas,
cosechen, cásense, establezcan comercios, porque van a estar viviendo 70 años en Babilonia, a causa de la idolatría del pueblo de Dios. Cayó el, el reino del sur, fue destruido también el templo de Jerusalén en el año 586. En el año 605 es llevado Daniel a Babilonia. En el año 597 es llevado el profeta Ezequiel. Por lo tanto, el profeta Daniel es contemporáneo de estos profetas, Jeremías, Habacuc, Ezequiel y Abdías. El profeta Daniel fija exactamente la fecha del tiempo de su servicio. Él y tres de sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia cuando Nabucodonosor vino contra Jerusalén en el tercer año del reinado de Joacim, el rey de Judá. Y esto se puede fechar con precisión en el año 605 antes del Señor Jesucristo. Allí este hombre comienza a figurar en la historia bíblica o en la historia de la salvación. La duración de las actividades de Daniel en Babilonia puede determinarse con bastante precisión. En el capítulo 10, verso 1, dice el autor que su cuarta visión le ocurrió en el año tercero de Ciro. Ahora nos encontramos frente a otro imperio. El imperio que se lleva a Daniel a Babilonia fue el imperio babilónico, Nabucodonosor. Pero ahora menciona otro rey, que es un emperador, es Ciro. Ciro es el rey del imperio medo-persa. Y él dice que en el tercer año de este hombre, él, bueno, él comienza a ver visiones, o la cuarta visión, lo vio en esta época, y Babilonia fue capturada por Ciro en el año 539 antes del Señor Jesucristo. De acuerdo a los datos que nos entrega entonces el mismo libro de Daniel, este profeta ejerce su ministerio del año 605 al 536 antes del Señor Jesucristo, bastante tiempo. La tradición, tanto judía como cristiana, señala que Daniel escribió este libro en el siglo sexto antes del Señor Jesucristo. Daniel, según la tradición judía cristiana, o judío cristiano, en la segunda parte habla en primera persona, no queda ninguna duda acerca de su autoría. Mateo cita a Daniel también y le atribuye la autoría al profeta del siglo sexto antes de Cristo. Sin embargo, la gran mayoría de los eruditos actualmente cree que este libro fue compuesto en el siglo segundo antes de Jesucristo. Por tanto, es una obra seudónima que utiliza profecía después de los hechos. Pero esto es lo que señalan los críticos, o más bien los liberales. Cuando hablamos de liberales, o la teología liberal, tiene varios nombres, esta teología. A ver, aquí lo voy a anotar. Liberales. Liberales. Cuando empleo el término o el vocablo liberales, mis queridos hermanos, ¿qué idea se le viene a su mente cuando empleo este término, este vocablo? Lo que convierte en el libertinaje a la gracia de Dios, ¿no? ¿No? Muy bien, el hermano Felipe dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Quién tiene otra opinión acerca de los liberales? Los liberales son como que no se apegan mucho a la opinión conservadora de alguna postura. Perfecto. No sé si alguien más, hermano Elías, hermana Patricia, bueno, escucha el término Como, liberal. es como que viviera a su propio, o sea, viven por sus propios deseos, o algo así como no dependiendo de nada, sino como libremente lo que a ellos se les pueda ocurrir a sus deseos, sus pasiones. Muy bien, perfecto. Como un incrédulo.
podría ser como un incrédulo, un escéptico, un liberal. O bien, o también podría ser, otros hermanos dicen que son los cristianos que usan piercing, por ejemplo, las hermanas que usan piercing, o un hombre también, se pone un piercing aquí en la nariz. No sé, los que trabajan o que han vivido en el campo, a los cerdos se le ponen unas cosas, no me acuerdo cómo se le llamaba, para que no ocen los cerdos, no hagan daño a las siembras. No sé si alguien se acuerda o conozca este término de las narices de los cerdos. Nadie ha vivido en el campo, ¿verdad? ¿No tiene familiar en el campo? No, parece que nadie. Bueno, no importa. Ahí lo vamos a averiguar. Pero tiene un nombre eso que le ponen aquí a los cerdos. Es un anillo nomás, hermano Paulo. Se le llama anillo. Anillo nomás. Eh, tiene otro nombre, hermano Elías. Porque yo cuando estaba chico en el campo, vivía hasta los 11 años, pero tenía otro nombre, en la región de la Araucanía, me acuerdo. Pero se me olvidó. Se me olvidó el nombre. Bueno, ahí me voy a acordar. Pero Sale como narigón, sale como narigón o bocado o anillo. ya. En que cada zona geográfica tiene un nombre distinto, ¿eh? Porque no me acuerdo que se llamaba así. Tiene otro nombre. Bien. Bueno, los piercings son más o menos eso, ¿eh? Pero no tiene nada que ver el liberalismo con la forma de vestir, si se tiñen el pelo verde, por ejemplo, o morado, o porque toca música popular, batería o teclado o guitarra eléctrica. O, ¿qué más puede ser? Porque van con zapatillas y poleras a la iglesia. No tiene nada que ver con eso, con el liberalismo. Cuando en teología, en el contexto en el cual nosotros nos encontramos, hablamos de liberalismo teológico o liberales, nos referimos a, a una corriente teológica que no cree en lo sobrenatural. Los fundamentos filosóficos son otros. Es el racionalismo, el romanticismo, es la teoría de la evolución. Eso es el fundamento filosófico del liberalismo teológico. No existe lo sobrenatural. La Biblia no es inspirada por el Espíritu Santo. Contiene errores. Es un libro humano nada más. No es producto de la revelación. No creen en la concepción virginal del Señor Jesucristo. No creen en la resurrección de los muertos. No creen tampoco en ángeles, en demonios. No creen que Cristo hizo milagros, no creen que resucitó a los muertos, sanó a los leprosos, no creen en el infierno ni en el paraíso, no creen en Dios. Son algunos pastores liberales. Otros son agnósticos, otros son deístas, otros son panteístas. Pero ninguno cree en lo que nosotros creemos. Somos conservadores. En, en Alemania, dice George Latt en su libro que habla acerca de la crítica textual, la crítica literaria, o el método histórico crítico literario que utilizaron principalmente estos grupos. Si en Alemania, en alguna de las facultades de teología que tienen estas corrientes, alguien presenta una tesis o una disertación doctoral defendiendo la inspiración sobrenatural de las Sagradas Escrituras, no lo van a graduar o no lo gradúan. Y pueden sepultar a los muertos, cantar, leer el ritual también y orar, hacer una oración cuando sepultan a sus muertos. Y luego le preguntan a las personas, ¿usted cree en todo lo que está diciendo, todo lo que cantó, y lo que predicó, y lo que oró? No, yo no creo en nada de eso, dicen estas personas liberales, porque yo lo hago porque es mi trabajo, porque me pagan por esto, y también para que se sientan bien la gente, la familia que sufrió la pérdida de un familiar. Pero no creen en nada. A eso me refiero de los liberales. Ya, como han entendido entonces el concepto liberal en la teología, los liberales señalan que Daniel
este libro fue compuesto por una persona anónima que no fue Daniel el profeta del siglo sexto, sino que fue otra persona en el siglo segundo antes del Señor Jesucristo. La razón, ¿por qué? La razón es que un hombre que vive en el siglo sexto no puede saber lo que viene posteriormente a su época. No sabe lo que ocurre, lo que va a ocurrir en el futuro. Hay alguien que dice, ah, el hermano Boy salió. Eso quizás quedó sin señal o sin batería. Porque el libro de Daniel habla acerca de los babilonios, habla también de los medos persas, habla de los griegos, de Alejandro Magno, de la muerte de Alejandro Magno, y su imperio se divide en cuatro partes, en cuatro generales. Uno de estos generales toma control de la tierra de Palestina, profana el templo de Jerusalén, después viene la revuelta de los macabeos, y después habla del imperio de Roma. Un hombre que es del siglo sexto antes del Señor Jesucristo no puede saber lo que va a ocurrir posteriormente a su época. Estamos hablando de 500 años después de él, o 400 años después de él, no puede saber lo que va a ocurrir. Por lo tanto, él simplemente, el autor, verdadero según lo que dicen los liberales, escribe estos acontecimientos que son históricos, lo escribe como profecía. Eso es, sería entonces un género apocalíptico, donde su característica es la pseudonimia. Escribe los hechos históricos como si fuesen una predicción. Eso es lo que señalan los liberales. Pero es por eso, porque no creen en lo sobrenatural, no creen que un hombre pueda saber lo que va a ocurrir después de su época. Para nosotros, los conservadores, yo no sé si usted tiene algún conflicto con eso de creer que una persona que haya vivido en el siglo sexto pueda saber lo que va a ocurrir 400 años después de él. No sé si usted tiene ese problema, mis hermanos. Ellos dicen, es imposible que sepa, porque un hombre no puede saber el futuro. ¿Qué decimos nosotros? ¿Con qué cree usted? Bueno, hermano, de forma general, entonces, liberalismo liberal es no, simplemente no creer, no creer en lo sobrenatural y de ahí ya viene toda la otras partes. Eh, pero el pensamiento nuestro, bueno, en este tiempo como cristiano, es diferente. Es todo lo contrario, uno cree. Por lo tanto, cree que sí puede pasar esto, sí puede suceder y saber de alguna manera el futuro o lo que va a pasar. Creer, o por supuesto, a través de las profecías, a eso me refiero. Dios se lo revela, Dios se lo da a conocer. Por lo tanto, es una obra que es producto de la revelación especial, revelación escritural. Pero los liberales no creen en la inspiración de la escritura, por lo tanto, no creen simplemente. Nosotros no tenemos ese problema, Dios se lo reveló. Se le dijo lo que iba a ocurrir al final de los tiempos y posterior a la época del profeta Daniel. Porque Dios no tiene pasado, presente ni futuro, para Dios todo es una actualidad viviente. Nosotros podemos recordar el pasado, recurrir a nuestra memoria cuando éramos pequeños, nos esforzamos en recordar algo, no todo con claridad, por supuesto, porque solamente estamos haciendo uso de nuestros recuerdos. Nos remontamos al pasado, pero no con tanta claridad como podemos recordar las actividades que realizamos ayer, por ejemplo. A medida que transcurre el tiempo, la memoria se va deteriorando. En cambio, Dios, respecto al pasado nuestro,
Dios está allá en el pasado, viendo el pasado como si fuera el presente. También nosotros nos remontamos hacia el futuro, podemos realizar algunos proyectos futuros, pero tampoco con tanta claridad, porque el futuro es incierto para nosotros. Simplemente podemos realizar planificaciones, pero sin saber si se van a concretar realmente o no. En cambio, Dios en el futuro también está presente y está viendo el futuro como si lo estuviera viendo hoy o como nosotros estamos observando y conociendo hoy, estamos viendo el mundo hoy. Porque Dios está sobre las dimensiones del tiempo. Para Él no hay pasado, presente ni futuro. Todo es un hoy, todo es una actualidad viviente. La eternidad es un presente radical. Eso es la eternidad. Por lo tanto, Dios sabe lo que va a ocurrir después de la época de Daniel y se lo transmite, se lo revela, se lo da a conocer a su profeta Daniel. Eso es todo. Para nosotros eso no es un asunto difícil de entender o de aceptar, porque creemos en lo sobrenatural. Porque nuestro fundamento para determinar la verdad es las Sagradas Escrituras. Nuestro objeto de estudio en la teología conservadora es la revelación. Es el instrumento que utilizamos para conocer los asuntos espirituales, la revelación, las Sagradas Escrituras. No es la razón o el racionalismo o el romanticismo o la experiencia, sino que es la revelación, la Biblia, lo que está ahí. De eso extraímos la doctrina y extraímos la verdad en asuntos espirituales. Con respecto a la obra que va a desempeñar el profeta Daniel en, en la historia de la salvación, en las Sagradas Escrituras. Sirve el profeta Daniel como instrumento por el cual Dios pudo mantener su honor en un país extranjero. Todos las culturas antiguas, las religiones antiguas, tenían un concepto de dioses territoriales, de dioses que tienen control sobre una zona determinada, geográfica. Hay algún dios de la montaña, otro dios de los valles, otro dios de los ríos, de los montes, dioses de la fértil media luna, otro a Sin, por ejemplo, de entre el río Tigre y el Éufrates, hasta Arán, solamente tiene control, más allá no puede extenderse. Un ejemplo del concepto de los dioses territoriales lo podemos ver nosotros en Naamán, el sirio, el capitán, el general del ejército sirio. Cuando se recupera, dice, voy a llenar mi carreta con tierra para poder adorar a Jehová en Siria. ¿Por qué lleva una carreta de tierra? Porque él comprende que no puede adorar a Jehová sin su tierra, sin que exista tierra. Solamente a Dios se le puede adorar en su tierra. Y como él se va a Siria, que no es la tierra de Jehová, entonces para poder adorarlo lleva tierra. Es una forma de llevar a Dios, llevando tierra. Es la creencia común y típica de los antiguos. También los antiguos creían que las guerras eran guerras de Dios en realidad. Si había un imperio, una nación que destruía a otra, significaba que el Dios de esa nación que había sido derrotada no tenía poder o control suficiente para defender a su pueblo. E implicaba también que el Dios de la nación victoriosa era mucho más poderoso que el Dios derrotado. Por eso que se llevan estos objetos, dice el libro de Daniel, se lo llevan a la casa de su Dios. Las cosas sagradas del templo de Jerusalén lo llevan a la casa del Dios de los babilonios. Para la mentalidad de los babilonios, el Dios de Babilonia, Marduk, entre tantos otros, era el que le había dado la victoria. Implicaba que era mucho más poderoso que el Dios de los hebreos. También lo podemos ver esto en Egipto. El faraón dice, ¿quién es Jehová? Ni siquiera lo conoce. Para que yo deje ir al pueblo de Israel,
para que yo oiga su voz y deje ir al pueblo de Israel. ¿Quién es Jehová? Él se creía el hijo de los dioses, del dios Ra. Y había muchos dioses en Egipto. Bueno, cuando Dios comienza a hacer estragos en Egipto, se da cuenta que hay, bueno, conoce a Jehová ahí, en medio de las plagas, y se da cuenta que hay un Dios que tiene control también en Egipto. Aunque él no lo conozca, hay un Dios que no es solamente el Dios de los hebreos, sino que el Dios también de todas las naciones. Nabucodonosor va a conocer del mismo modo como Faraón en Egipto conoció a Jehová. Podemos ver que, que Dios conserva y mantiene su honor en Babilonia. Le va a dar a conocer a Nabucodonosor que él es mucho más poderoso que todos los otros dioses de Babilonia. El rey va a tener un sueño y le va a decir a todos los astrólogos y a todos los magos de Babilonia, tuve un sueño y el asunto se me olvidó. No sé lo que me soñé, se me olvidó. Y ustedes me van a interpretar el sueño. Me van a decir qué me soñé y me van a decir qué significa ese sueño. Y si no me lo dicen, todos ustedes van a ser despedazados. Se preocuparon mucho, claro, ¿quién no se va a preocupar en esa situación? Que está en riesgo su vida, lo amenazaron de muerte, si no le dice lo que se soñó el rey Nabucodonosor. Y Daniel le va a revelar el sueño. Le va a decir, esto fue lo que te soñaste. Nabucodonosor no es que se haya olvidado, sino que está probando a los magos del oriente, de Babilonia. Daniel le dice, esto fue lo que te soñaste, porque Dios te lo mostró. No sé cuál habrá sido la reacción de Nabucodonosor. Sorprendido, yo creo. Porque Jehová me lo ha revelado. Jehová entonces realmente es muy poderoso porque se metió dentro de mi mente, dentro de mis pensamientos y, y también sabe lo que en mi inconsciencia me soñé. Y luego Daniel le interpreta los sueños. Esto es lo que significa. Vendrá un imperio que es después de los babilonios, y después vendrá otro imperio, y después vendrá otro imperio. Los babilonios, los medos persas, los griegos y después los romanos. Y, y al final de los tiempos vendrá una piedra que no es cortada por mano humana que destruye este coloso, destruye el, esta estatua que él se soñó. Y Nabucodonosor quedó impresionado con esto. Vendrán cuatro imperios. Entonces él lo más probable es que haya dicho que Dios realmente es maravilloso porque sabe lo que viene después de mi imperio, Babilonia. Y después sabe lo que va a ocurrir después con el otro imperio, y así sucesivamente a través de la historia. Entonces conoce el futuro, este Dios es un Dios magistral, le va a rendir honores a este Dios. Y después, cuando es, son arrojados los jóvenes al fuego ardiendo, al horno de fuego, y son liberados los jóvenes, y no hay ni siquiera olor a humo siquiera, no hay ni siquiera olor a humo. Entonces va a decir Nabucodonosor, no hay Dios quien puede liberar como este Dios. ¿Quién no va a quedar sorprendido también de que pueda salvar a estos tres jóvenes? Y después tuvo otro sueño Nabucodonosor. Se soñó que había un árbol gigante que era derribado. Dios le dice, tú eres ese árbol que va a ser derribado. Nabucodonosor va a mirar sus jardines colgantes, lo más probable, y todo el imperio que ha forjado, y dice, esto yo lo hice con mi poder. Y Tam todavía no había terminado de decir estas palabras cuando fue degradado a la condición casi o semejante a una bestia. Y en estos momentos, en estos instantes de cordura que le venía, él se arrepintió y reconoció al Dios del cielo. Y así podemos seguir mencionando la forma en que Dios interviene en la historia de Babilonia y después en la historia del imperio de los Medos Persas. El pueblo hebreo es un pueblo, el único pueblo en la época, el único, por medio de sus profetas, en creer en un Dios universal. Esta idea de un Dios universal, que es el Dios de Israel, de Judá
de Babilonia, de Ciro, de los griegos, de los romanos, de Moab, Edom, Tiro, Sidón, de los filisteos y en todas partes, controla todas las cosas, es el único pueblo que cree un Dios así. Y el único Dios, que no hay más, creador del cielo, de la tierra, del mar, de la fuente de las aguas. Todo el mundo está en el hueco de la mano de Dios. Esa idea, esa creencia de un solo Dios y un Dios universal no es patrimonio de la humanidad. ¿Cómo se puede explicar que un solo pueblo crea de manera distinta a los otros porque las culturas se permean, se influencian, adquieren costumbre en contacto con las otras culturas, costumbre de las otras culturas? Es una pequeña isla en un océano, en un mar casi infinito de idolatría y de dioses territoriales y de politeísmo. Y solamente un pueblo que cree diferente en un solo Dios y un Dios universal. La única explicación que podemos dar ante este fenómeno es que los profetas, los editores de la Biblia, porque tampoco podemos mencionar todo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba influenciado también de las otras culturas, la única explicación es que estos siervos de Dios fueron receptores de la revelación especial de Dios. Dios se lo reveló. No hay otra explicación porque los seres humanos somos influenciados. Así Dios conserva su honor en la tierra de los paganos, en un país extranjero. No se dan cuenta los de Babilonia que Dios en realidad es el que está usando a este pueblo. Lo es es simplemente un peón, una pieza en el tablero de ajedrez, o en el tablero que Dios ha dispuesto en la historia de la humanidad. No significa esto que sean títeres, tampoco, o que los imperios, los reyes, sean autómatas, tampoco significa eso, porque Dios le ha concedido el libre albedrío. Pero a pesar del libre albedrío que tengan las personas, Dios utiliza ese libre albedrío para llevar a cabo su buena voluntad, sus buenos propósitos. Él, en definitiva, controla todos los asuntos históricos de la humanidad. No es Nabucodonosor, entonces, o su fuerza, su poder, su inteligencia, sino que es Dios el que lo utiliza y le da los éxitos, le da la batalla, le da la victoria en algunas guerras. Si ellos son poderosos, son fuertes y son imperios, es porque Dios así lo ha dispuesto y es su voluntad. Pero ni siquiera por los babilonios, sino porque Dios necesitaba llevarse a su pueblo a Babilonia, que estuvieran ya 70 años para ser purificado de su idolatría, de su desobediencia a la ley, de su politeísmo, animismo, enoteísmo y otras creencias erróneas acerca de Dios. El otro asunto general del libro de Daniel es procurar que este hombre le dé seguridad, bienestar a los cautivos de Judá y registrar las revelaciones que Dios le dio acerca del futuro. También le correspondió ejercer algunas tareas muy específicas a este varón de Dios. Superar una de ellas, la tentación de comer del alimento de los babilonios y sus beneficiosas consecuencias. Después, cuando analicemos el capítulo del libro de Daniel, vamos a ver las respuestas que se han dado por qué Daniel no quiere comer de la comida de los babilonios. Interpretar el sueño de Nabucodonosor que ningún mago de Babilonia pudo descifrar. Aquí no es solamente interpretar el sueño, sino decirle lo que se soñó a Nabucodonosor y luego interpretarlo. Los tres amigos que tuvieron que escoger entre adorar la estatua de oro o ser echados dentro de un horno encendido. Todo eso lo registra Daniel. Interpretar el segundo sueño de Nabucodonosor que solo Daniel pudo interpretar. Ese sueño tiene que ver con Nabucodonosor propiamente tal. El, que Dios lo va a derribar. Qué maravilloso lo que vemos en las Sagradas Escrituras acerca de Dios. Dios pone reyes y quita a los reyes. Qué poderoso.
¿Quién puede tener desconfianza, hermanos, de todo lo que sucede en la historia de la humanidad? O incertidumbre, por ejemplo. ¿Quién puede vivir angustiado en una situación política? Si estudiamos el libro de Daniel, sabemos que Dios pone rey y quita reyes. Y Él lo dispuso de esa forma. Y la oración colabora también para que se lleve a cabo su buena voluntad. Por lo tanto, ¿qué mayor seguridad emocional es eso que podemos tener y confiar en cualquier circunstancia política en nuestro Señor? ¿Qué más? Interpretar la escritura en la pared del rey. Esas son las tareas específicas que emprendió este hombre. Respecto a Nabucodonosor, en su gran victoria en Carquemis, esto ocurrió el año 605 antes de Jesucristo, se fue hacia el sur, el área palestina, para consolidar el control en la costa oriental del Mediterráneo. Eh, Recordemos que antes del Imperio Babilónico se encontraban estaba vigente el imperio de los asirios, y de a poco fueron perdiendo su control, su poder sobre la fértil media luna, y va a llegar el momento en que van a atacar el último fortín o la última ciudad de los asirios, que va a ser Nínive. El año 612 ocurre esto. Cayó Nínive. Por lo tanto, ahora hay un vacío de poder. Ya no está el imperio de los asirios, está Babilonia, está recién expandiendo sus fronteras, y hay otra potencia en Egipto, que son los egipcios. Hay un dicho que dice, no sé si ustedes lo han escuchado, mis hermanos, que no pueden haber dos gallos en un gallinero. No sé si lo han escuchado ese término. ¿Quién lo ha escuchado o le resulta familiar? ¿O es primera vez que lo escuchan este término, o este chilenismo, o este proverbio que se utiliza en Chile? Lo que significa es que en toda esa fértil media luna hay dos potencias, los babilonios y los egipcios. Por lo tanto, no, en esa zona no pueden haber dos potencias que lo controlen. Podría ser repartirse una parte para los babilonios y otra parte para los egipcios. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Sería lo más satisfactorio, sería lo más sabio también. Pero que el hombre es ambicioso, el hombre es codicioso, es orgulloso, es pecador, es individualista, necesita poder, control, no comparte. Por lo tanto, estos imperios, el faraón de Egipto y Nabucodonosor, no desean compartir esa fértil luna. Se van a enfrentar, van a ir a buscarse, y se enfrentan en un lugar que se llama Carquemis. Los babilonios van a buscar a los egipcios van a buscar a los babilonios, y se encuentran los ejércitos en Carquemis. Y la victoria va a ser de Nabucodonosor. Y después se fue victorioso, va a descender hacia el sur, hacia Egipto, y va a pasar por una región donde se encuentran los judíos. Al llegar a Jerusalén, son dos cosas que codició este hombre: el botín del templo y jóvenes para capacitar en la administración del imperio. ¿Y cómo Nabucodonosor sabe que hay recursos económicos, hay oro en el templo de Jerusalén? Porque en la época del rey Ezequías enfermó de gravedad, y una enfermedad de muerte. El profeta Isaías le dijo: prepara tu casa, tus cosas, porque vas a morir. Y él no quería morir, amaba la vida, como todos nosotros amamos la vida. No quería irse tan joven, no sé qué edad habrá tenido el rey Ezequías. Y se pone a llorar el hombre, ¿eh? Impresionante. Se puso a llorar, pero como cuando alguien le dice:
pasado mañana o te vas a morir. Una persona de cáncer, son varios los procesos que pasa una persona cuando se da cuenta de que va a morir, lo desahuciaron. Saben que la muerte es segura, entonces hay un momento de la depresión y del llanto. Y así pasó con el rey Ezequías. Se puso a llorar amargamente, desconsoladamente. Amaba la vida el hombre. Y Dios se enterneció cuando vio y escuchó al rey Ezequías llorar tan desconsoladamente. Entonces Dios le dio 15 años más de vida. Estaba tan contento el rey Ezequías porque Dios le dio 15 años más de vida. Lo quiso aprovechar, pero al máximo ese hombre. Llamó a todas sus amistades, a todos sus conocidos, hizo fiesta, celebró porque Dios le había sanado de la enfermedad, le dio 15 años más de vida. Y entre esos amigos había llamado a los babilonios también. Y los babilonios no eran sus amigos, sino que los babilonios eran espías, porque ya habían comenzado en esa fecha, no recuerdo exactamente la fecha, pero cuando estaba todavía vigente todavía no había caído el imperio, perdón, el Israel del Norte, el 722, o por esa fecha más o menos. La época del rey, la época del profeta Isaías. Isaías ejerce su ministerio profético del 740 a 700 antes del Señor Jesús. Y ya los babilonios tenían expansiones o pretensiones expansionistas. Ya quería saber lo que ocurría en la otra zona geográfica y ahí aprovecharon la ocasión para enviar espías. Y lo que hizo el rey Ezequías, le mostró todo el oro que había en el templo de Jerusalén. Y cuando le muestran a alguien todo el oro, todas las joyas, los escudos de oro, todo de oro, el que es codicioso, el que es alguien que ama el poder económico, va a despertarse la codicia. Le van a llevar los informes a Nabucodonosor. Entonces ya Nabucodonosor sabe, allá en Jerusalén hay oro, vamos a ir a buscarlo. Pero no, conforme con eso, llama a los jóvenes para capacitarlo de la administración pública. Y ahí se llevan al profeta Daniel, en el año 605 antes del Señor Jesús. Lo hacen eunuco. Algunos dicen, yo he leído algunos libros que eunuco no necesariamente significa que a Daniel lo castraron, porque eunuco también es un término para referirse a un funcionario público, a un esclavo que trabaja en un imperio, como por ejemplo Potifar, el egipcio, era eunuco de la Biblia, dice que era eunuco, pero que estaba casado. Por lo tanto, no implicaba necesariamente que fuera castrado. No, no lo sé, no lo sé, porque otro libro dice que él no tuvo hijo, él fue castrado, era eunuco en el sentido literal, no político, no. Bueno, no sé si a alguien le interesará más detalles con respecto a ese asunto, no sé si será tan relevante tampoco. Si tuvo o no familia, si era o no eunuco, literalmente. El- los eventos que menciona el libro se fechan en los reinados de Nabucodonosor, Belsasar, que era corregente con Nabónido, y Darío el Meda, y Ciro el Medo Persa. Ciro en la historia de la Biblia, en la historia de la humanidad también, y la historia de los derechos humanos es fundamental, es muy importante. El imperio de los asirios, del mismo modo como el imperio babilónico, ellos emplearon una política que se denomina la política de la expatriación, que significa llevar y sacar a las personas más prominentes, más influyentes de la aristocracia, de la élite, aquellos que ostentan el poder económico, político, son llevados a otra provincia, son llevados a Babilonia. O como ocurrió con los de Israel del Norte, son llevados al imperio de los asirios. Y traen a otra población para habitar el territorio. Esa es la política que empleaban los imperios anteriores. Pero Ciro, el medio persa, va a emplear otra política. La política va a ser de la ex, no, perdón, de la repatriación. Que todos los pueblos que se encuentran cautivos en Babilonia regresen otra vez a sus tierras. Es decir, los judíos que están en Babilonia promueven que vuelvan a su tierra de origen otra vez.
Y también otra de las características de Ciro es que él emplea o aplica la política de la libertad de culto, fomenta el culto a Jehová y la construcción del templo de Jerusalén, de todos los países, no solamente de los judíos, de todos los países del mundo, o de lo que se encuentran en Babilonia. Fomenta el culto a Marduk también y adora en el templo de Marduk, el dios de los principales de los babilonios. Pero él lo hace por estrategias políticas. Usted no va a creer que Ciro, lo que mencionan los profetas, Isaías principalmente, es un hombre que conoce a Dios, porque Isaías dice, mi siervo, mi escogido, mi ungido, mi pastor, él hará lo que yo me propuse. Lo dice en el sentido de que va a cumplir el propósito que Dios tiene para con su pueblo, lo que le había dicho al profeta Jeremías, después de 70 años volverá nuevamente a Jerusalén. En ese sentido va a cumplir el propósito de Dios. Pero sigo lo que es realmente un político. Cuando usted ve a un político en la catedral, en los tedeum evangélicos, en alguna catedral o una iglesia evangélica, cantar los himnos, el firme y adelante, Michelle Bachelet se lo sabía de memoria. Y los hermanos decían, "No, Michelle Bachelet está cantando himnos evangélicos en los cultos evangélicos, en el tedeum evangélico. Pero ella es política, todos los políticos son iguales. Ciro es un político, no se debe fiar de los políticos. En una oportunidad, en un audio, esto se escuchó, mis hermanos, es público también, de modo que no estamos aquí difamando o calumniando a un político de la región de la Araucanía, Francisco Buenchumilla. Alguien estaba grabando este audio, él tenía una reunión con las forestales y con los empresarios de la ciudad de Malleco, creo que de esa zona. Y él dice, algo dijo Buenchumilla, no recuerdo qué fue, a favor de los mapuches. Y después cuando estaba con los empresarios dijo, pero no van a creer lo que yo digo, dijo Buenchumilla. No, si ustedes me ven en la plaza que estoy enyesado y ando con un bastón, ustedes no van a creer que yo estoy enfermo o estoy accidentado, porque yo soy un político. Los políticos tenemos que hacer estas cosas, decía él. Ahí yo entendí, y lo subieron apareció en la televisión, apareció en la prensa, en internet, no sé si estará todavía. Pero ahí yo me di cuenta que en la política la mentira es una estrategia política que no está condenada y no es antiético el mentir, porque es parte, es propio, un recurso legítimo de la política. Me di cuenta con esa declaración. Bueno, Ciro, acá también. Ciro no va usted a engañarse de que era cristiano o que era servidor de Dios, porque por el hecho de financiar el templo de Jerusalén y por el hecho de promover el culto a Jehová, porque promovió todos los cultos de todas las religiones y adoró donde él pudo, el templo de Marduk, por ejemplo, él adoró. Bien. Hubo tres reyes que gobernaron entre Nabucodonosor y Nabónido, pero que no se menciona en el libro de Daniel, porque la Biblia, mis queridos hermanos, es un libro didáctico religioso, didáctico teológico. Esa es la naturaleza de la Biblia. La Biblia no es un libro histórico, científico, geográfico, genealógico, filosófico o antropológico, sociológico. La Biblia es un libro didáctico teológico, es un libro religioso, es un libro que proselitista, podemos decirlo, en ese sentido, eminentemente religioso, que enseña teología. Cuando hablo acerca de teología, quiero decir que enseña de Dios, de la historia de la salvación, con finalidades salvíficas. Quiere que los hombres conozcan a Dios y le adoren y experimenten la salvación. De eso se trata la Biblia. Cualquier información
cualquier detalle o antecedente o elemento que nos proporcione tiene ese objetivo y esa finalidad. Si hay algo histórico relevante para los historiadores y la Biblia considera que no es relevante para la historia de la salvación, no lo menciona. Entre ellos son Amel Marduk, por ejemplo, hijo de Nabucodonosor, Neriglissar, Labás y Marduk, son personas que existieron, gobernaron, pero la Biblia no los considera importante, por lo tanto no los menciona simplemente. El trasfondo histórico, gran parte del libro se desarrolla durante el reinado de Nabónido, que no se menciona en el texto, pues dejó las obligaciones reales en manos de su hijo corregente, Belsasar. Antiguamente, los liberales, y ahora ya entienden más o menos, o entienden bien ahora, cuando empleo el término liberal, racionalista, modernista, ahora se le denomina a los progresistas, aquí estoy aludiendo. Los liberales decían, la Biblia es un libro humano que contiene errores históricos, científicos, geográficos, filosóficos, de cualquier naturaleza. Y Daniel se escribió en el siglo segundo, no en el siglo sexto, antes del Señor Jesucristo. Y un argumento para sostener ese punto de vista era que en Daniel, como se escribió en otra época, en el siglo segundo, que está describiendo un evento que ocurrió mucho tiempo antes de él, son 300 años antes, como no sabía el nombre del último rey de Babilonia, que era Nabónido, como no lo conocía, no sabía cuál era ese nombre, había una laguna histórica, entonces un vacío histórico que él no conocía, el autor de Daniel del siglo segundo. Por lo tanto, inventó un nombre para rellenar esa laguna histórica. Y ese nombre que él inventó fue Belsasar. Por lo tanto, decían los liberales, Belsasar es un nombre ficticio que el autor del siglo segundo, denominado Daniel, lo utilizó para, para darle un nombre a ese último rey que no, porque él no lo sabía. Y por mucho tiempo sostuvo ese punto de vista el liberalismo teológico. Pero después se descubrieron, la arqueología, se descubrieron algunos registros, documentos en Babilonia y reportó esa investigación que Nabónido efectivamente, como decía la historia secular, era el último rey de Babilonia, efectivamente, él era el último rey de Babilonia, pero que no estuvo en Babilonia cuando entró Ciro el Medo-Persa, sino que estaba su hijo corregente, porque él estaba en otra parte, ¿no? En otra ciudad. Y su hijo estaba gobernando en lugar de él, del papá, de Nabónido. Y es el nombre de su hijo era Belsasar. Por lo tanto, Daniel parece que no era de un siglo segundo. Y Daniel no está rellenando la historia con un nombre ficticio o artificial, sino parece que Daniel, el que se le atribuye esta obra, es del siglo sexto y es un protagonista, un testigo ocular de los eventos que está narrando. En el año 539, Ciro toma control de Babilonia y nombra a Darío el Medo como gobernante. Y ahí están todos los versículos bíblicos que menciona a Darío el Medo. Pero el que toma control es Ciro, efectivamente, y deja a Darío, es el gobernador de Babilonia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis queridos hermanos? Están ahí, ¿verdad? No se han ido todavía. No, no se ha pegado la señal. No me van a dejar hablando solo, mis hermanos. A ver, aquí alguien hizo. Sí, dice hermana Por Patricia. acá escuchando a mi hermano Paulo, no se preocupe. Ahí están, perfecto. Pensé que se lo había llegado el señor y me había quedado hablando solo aquí. Muy bien, Ahí perfecto, mi apago hermano. la cámara porque igual creo que hay mejor señal así como estoy en parte rural. Sí, sí, sí. No Sí, tengo es un verdad internet eso, estable, hermano Alex. entonces conectado de la internet del celular, así que para que
se pueda escuchar mejor. Correcto. Parece que había más ahora. A ver, el hermano Alexis Macei igual tenía que... Diego. Diego. Ah, el hermano Diego. También está los días martes. Ya. Alexis Macei igual tiene que estar presente. Bueno, ahí se van integrando de a poco. Continuemos entonces. No hay ninguna pregunta entonces, mis hermanos, sobre lo que estamos tratando. Ya, nada, entonces. Continuemos. Tenemos acá el Imperio Babilónico, siglo séptimo y octavo antes de Cristo. Toda esta zona geográfica, aquí, toda esta zona, ahí dice Golfo Pérsico, a la otra vez Michelle Bachelet, yo recuerdo, realizó una conferencia en los pueblos arábicos y se molestaron los árabes, ¿ah? Porque Michelle Bachelet dijo Golfo Pérsico y hasta el día de hoy están marcados así. Pero ellos dijeron es el Golfo Arábico, porque parece que no pertenece a Irán. Irán son los persas actuales, o son los persas, siempre han sido los persas. Por eso se molestaron, porque es propiedad del mundo árabe, el Golfo Arábico se le denomina. En esta zona geográfica, en toda esta zona, ocurren todos los eventos del Antiguo Testamento. Entre el río Tigris, el Éufrates, en Egipto, viene el Pentateuco, todo ocurre acá. Esta zona se conoce como la fértil media luna. ¿Por qué creen ustedes que se le denomina la fértil media luna? Bueno, porque tiene una forma de media luna. Porque tiene la forma de media luna. Y también se denomina así porque es fértil. Aquí están los ríos Tigris y el río Éufrates por acá. Y aquí está Siria, por acá está Asiria, y ahí está Judá. Ahí está el mar de Galilea, el mar Muerto, y entre medio está el río Jordán. Y acá termina en Egipto. Toda esa zona es fértil. Es el mejor clima, dicen algunos. Edesio Sánchez, en los libros que él tiene, descubre la Biblia 1, descubre la Biblia 2, descubre la Biblia 3. Dice que es el mejor clima. Es como el clima que nosotros tenemos acá en el Valle del Elqui. Todos los enfermos, cualquier enfermedad que tengan, los médicos le dicen vaya a recuperarse al Valle del Elqui, porque hay el mejor clima. Mi pastor acá tiene una hijita, tiene 9 años, 8 años, tiene un año menos que mi hijo, que tiene 9 años. Y cuando llegó acá a esta zona de Puerto Montt, sector de Alerce, comenzaron las alergias y mucho resfrío permanente. Siempre tiene que estar en médico y con medicamentos. Pero va a Santiago, por ejemplo, La Serena, Coquimbo, por ahí, pero se le pasa toda la enfermedad impresionante. El clima acá que le afecta a algunos. No todos, pero algunos son más débiles. Pero ese es un muy buen clima. Acá este es una de las zonas climáticas, pero muy saludables para la vida, la salud humana. Pero no solamente por eso, sino que también es una tierra que fluye leche y miel, no en el sentido solamente de que sea una tierra muy fértil, producir grandes frutos, como lo que nos menciona el libro de Números, por ejemplo, sino que también es un lugar de abundante tráfico comercial. Los de Babilonia iban a comerciar con los egipcios iban a comerciar por Babilonia, los de Europa iban a Egipto, todos pasan por esta zona. Por lo tanto, hay mucho tráfico comercial, muchos recursos económicos que se mueven. En ese sentido, también la tierra de Canaán es una tierra que fluye leche y miel. Acá tenemos otro mapa. Lo bueno es que la tecnología aquí es maravillosa, porque si estuviésemos clases presenciales yo no hubiese podido hacer lo que voy a hacer ahora. Pero este es el mapa de Babilonia. Aquí está Ur de los caldeos donde sale Abraham.
Y la batalla de Carquemis fue acá. Ahí acontece la batalla. Ahí está. Como bien lo decía. Ahí está Carquemis. Va a Egipto. Vuelvo atrás. Dice. Nabucodonosor que Babilonia va a Egipto una vez que hayan derrotado en Nínive a los asirios. No confunda, yo antes confundía Asiria con los sirios, ¿eh? No es lo mismo. Acá está Asiria. Tenía varias capitales, una de ellas era Sur, la otra Nínive. Cuando cae Nínive, entonces ya hay un vacío de poder en toda esta zona de la frente de media luna, y Nabucodonosor se va a enfrentar a los egipcios. Y los egipcios, otra potencia, va a buscarlos y se enfrentan acá, en Carquemis. Sufren una derrota los egipcios y Babilonia continúa su viaje porque va a conquistar a los egipcios. Y entre medio pasa a destruir a Siria, Ciro, Tidón y Jerusalén. Ahí está Jerusalén. Toda esta zona controla entonces el Nabucodonosor. Ahí está Jerusalén. Ahí arriba está el mar de Galilea, el mar muerto, el río Jordán. Va a conquistar todo Egipto, toda esta zona. Toda esa es la zona que dominó el imperio babilónico en su época. Aquí tenemos los, los jardines colgantes, que son una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y Babilonia está cercado de un río, no sé cómo denominarle, un río, ¿cierto? Un canal artificial, un río artificial para protección militar. Hay mucha agua, una zona muy fértil. Vi un reportaje una vez de cómo sacaban agua o cómo se produjeron en medio del desierto. Habían abundante aguas. No recuerdo cómo lo hicieron, pero eso fue lo que vio Nabucodonosor y lo que él construyó efectivamente así fue en su gobierno. Él el que dirigía. Por eso él tuvo la tentación. Pero después de todo lo que le dijeron que Dios era el que lo había constituido a él como emperador, como conquistador, le dio toda la fuerza, todo el poder. Le dijo también que Dios es muy poderoso, quita reyes y pone reyes. Y después Nabucodonosor se lo olvida muy rápido todo lo que le dijeron, le dijo Daniel. Dice, todo esto, observando estas maravillas, lo he construido yo con mi poder. Y no había terminado de pensar esto cuando fue declarado la condición de una bestia. Ahora vamos a analizar los rasgos de la profecía apocalíptica. Se viene integrando el hermano Alexis Macé. Bendiciones, mi hermano Alexis. Hola, Bienvenido. profe. Dios le bendiga. A ver, igualmente, hermano Voy a cambiar mi Alexis. nombre. Perfecto. Los rasgos de la profecía apocalíptica eran el libro de Daniel, el género al cual corresponde, es un género que está más relacionado con el género apocalíptico. Yo me acuerdo, mis hermanos, la primera vez que estudié los profetas mayores, estudié Isaías, Jeremías, Ezequiel y también Daniel. Así lo estudié originalmente hace años atrás. Pero después se cambió la malla curricular, recuerdo, de Daniel y Apocalipsis, aparte de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Porque el profeta Daniel realmente está más relacionado con el género apocalíptico, más que los profetas. Y ahora vamos a ver por qué. El, los géneros apocalípticos, bueno, primero tengo que mencionar qué es lo que son, cuándo surgieron. Surgieron los géneros apocalípticos, surgieron 200 años antes de Cristo, 200 años después del Señor Jesucristo. Por lo tanto, son 400 años de cultivar el género apocalíptico en la cultura judeo-cristiana, tanto judío como cristiano.
son obras de ficción, por supuesto, no son revelación. Es un género literario que se cultivó nada más, como cualquier otro género podría cultivarse, como los géneros que cultivamos nosotros, como la literatura, que es ficción, también estos géneros son de ficción. Y estas son sus características, pero están influidos por libros canónicos. Zacarías es uno de ellos y Daniel. Esa es la influencia. O sea, ellos inventaron algo, los judíos, inventaron un género, pero que tiene un trasfondo, por supuesto, y un libro, un texto que le sirve como modelo, y el modelo es Daniel y Zacarías. Estas son las características. Una escatología estrecha. Tengo que explicar esto a qué se refiere una escatología estrecha. Los textos apocalípticos miran más allá del futuro cercano hacia el fin de los tiempos. El profeta es alguien que habla a sus contemporáneos, llama a sus contemporáneos al arrepentimiento, a la obediencia, a la ley de Moisés. Eso es lo que hace un profeta. Reinterpreta el pasado, llama a las personas al arrepentimiento en el presente y predice el futuro. Pero el futuro está relacionado con la respuesta del pueblo al mensaje que se le está dando en el presente. Pero esa predicción del futuro es un futuro cercano a los contemporáneos, a su generación o inmediatamente después de esa generación o inmediatamente después de la época del profeta, pero no es lejano. Eso es una predicción profética o la característica de todos los profetas hebreos. En cambio, en la literatura apocalíptica no es la... Aquí voy a hacer una figura para que me logren entender. Aquí está. Ah, no, no. El, el profeta, sus predicciones acontecen aquí, a la época, a su época. No se ve bien ahí. Tiene que ser otro lado. El profeta, los acontecimientos se cumplen ahí, en esa época, muy cercano a la época del profeta. En cambio, la lectura apocalíptica o los escritos apocalípticos se remontan al futuro. Todos los que se remontan muy al futuro, muy lejano al profeta, entonces eso es propio de la literatura apocalíptica. Estrecha en el sentido de que la escatología no es tan estrecha, es una escatología, es amplia la escatología. La escatología para nosotros los cristianos, la escatología comenzó, los tiempos escatológicos comienzan con la primera venida de Jesucristo y concluye hasta la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, llevamos 2000 años de historia escatológica. Por lo tanto, es amplio, son muchos años. En cambio, estrecha en el sentido de que eh, es un periodo inmediatamente antes de la consumación de los tiempos. Esa es la idea de la escatología estrecha. Revelación mediada es otra de los rasgos de la apocalíptica. Dios habla a Daniel a través de un mediador, de ordinario un ángel. No se le comisiona para que hable al pueblo, como es frecuente en el caso de los profetas, sino más bien guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el fin o hasta el tiempo final. Es diferente entonces al género profético. Es un profeta, efectivamente, pero el género de la obra es apocalíptica. No llama al arrepentimiento a la gente, sino que estas cosas deben guardarse en secreto y sellar el libro hasta el tiempo final. No lo da a conocer inmediatamente al pueblo. Las imágenes de los géneros apocalípticos son son imágenes excepcionales. Aunque las imágenes también se encuentran presentes en la literatura profética, en la apocalíptica estas bordean lo extravagante. El mal se representa en los términos más grotescos. En Daniel los reinos del mal lo representan bestias híbridas. Son una especie de leopardo que tienen alas. Otros son 2 cabezas, 10 cabezas, 10 cuernos. Bueno, como las imágenes que estamos viendo en la presentación.
La base de estas imágenes provienen de la mitología pagana. El mar, por ejemplo, en la cultura del Oriente Próximo son símbolos del caos y la fuerza de la anticreación. Las cuatro bestias de Daniel precisamente salen del mar. El hecho de que las imágenes provienen de la mitología pagana no significa que la Biblia está aprobando lo pagano o está aprobando también la realidad de las mitologías antiguas, o también podría interpretarse de que la Biblia está lleno de mitologías también, o supersticiones y creencias erradas antiguas. Cuando la Biblia utiliza las mitologías antiguas, como por ejemplo el Leviatán, por ejemplo, simplemente lo utiliza como símbolos, son imágenes simbólicas para contrastar el poder de Dios, nada más. Simplemente en ese sentido se utiliza, para indicar que Dios tiene control, tiene poder en todas partes y no hay ningún lugar donde el ser humano esté incierto, inseguro o pueda tener alguna duda de la protección y del poder de Dios, simplemente en ese sentido, a modo de ejemplo, a modo de símbolo, de ilustración del mensaje que Dios quiere transmitir. Nada más que eso. El escenario siempre va a ser la opresión. El pueblo se encuentra en la opresión. Daniel se encuentra bajo el imperio de los babilonios y después bajo el imperio de los medos persas. Cuando se cultivó la literatura apocalíptica en el mundo judío, se encontraban bajo la opresión de los griegos. Cuando se cultiva la literatura apocalíptica cristiana, el contexto de la opresión era el Imperio Romano. Siempre el contexto va a ser ese. Siembra esperanza para los que están oprimidos. Le dice que los opresores van a ser destruidos y van a ser liberados los cristianos o los judíos en este caso. También la idea determinista de la historia y el optimismo concomitante, otra de las características del género apocalíptico. Los profetas llaman al pueblo para evitar el juicio. En cambio, los apocalípticos, el juicio es inevitable, se va a llevar a cabo. Pero este juicio para el pueblo de Dios significa liberación de sus opresores. La otra característica es la pseudonimia. Todos los apocalipsis son seudónimos, no se sabe quién lo escribió. Ahí hay una diferencia con el libro de Daniel por el hecho de que es anterior a los libros apocalípticos. Daniel, él se identifica como el profeta de Dios. Esto es muy importante, estos rasgos de la profecía, porque cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, lo vamos a considerar también porque el único género apocalíptico canónico es precisamente el libro de Apocalipsis. Y lo último de Daniel. Voy a poner aquí para no pasarme. El mensaje teológico de la obra. Cuando hablamos de teología, queremos indicar, queremos decir simplemente que es una reflexión, una interpretación de la revelación. Eso es hacer teología. Y una aplicación al contexto en el cual nos ha correspondido vivir. Eso es teología. No hay nadie que no haga teología. Todos son teólogos, porque toda persona habla, piensa, reflexiona acerca de Dios. El teología es una reflexión, es un discurso razonando con respecto a Dios. Toda persona que piensa, reflexione acerca de Dios está haciendo teología. Hay teologías formales, teologías informales, teologías profesionales, teología feminista, indigenista, europea, asiática, africana, latinoamericana. Hay muchas corrientes teológicas. En teología sistemática está la teología propia, cristología, neumatología, soteriología. Esto tiene que ver con la teología propia entonces, lo que Daniel habla o menciona acerca de Dios. ¿Qué nos dice Daniel? Dios es soberano, gobierna sobre todas las cosas,
derrota la maldad humana. Ahí vemos a Dios que interviene en las circunstancias históricas de los personajes y los libera del peligro, e incluso utiliza la angustia para promover su carrera y su poder, como ocurre con los amigos, los tres amigos, los tres jóvenes, como ocurre también con Daniel, que está en peligro de muerte, todos están en peligro de muerte, pero sirve para promoverlo, para reivindicarlo, y al mismo tiempo están dando testimonio acerca de Dios, están hablando acerca de Dios, están demostrando el poder de Dios. El pueblo hebreo fue llamado para anunciar y testificar del Dios único y verdadero a todas las naciones. No lo cumplieron porque se corrompieron, fueron idólatras. Pero no importa porque el pacto es incondicional, Dios lo va a cumplir y va a llevar a cabo su propósito por el cual lo constituyó como nación, de ser testigo del Dios único y verdadero a todas las naciones. Por lo tanto, a la fuerza podríamos decir nosotros, Dios hace o utiliza la fuerza para que ellos den testimonio. Acá, el exilio, la pérdida de la independencia política. Y así esta gente, algunos, el remanente, personas que se dejan guiar por el espíritu, por lo menos que se sometan al espíritu, como en el caso de Daniel y Ezequiel, dan testimonio. Y los jóvenes también, los tres jóvenes, Dios se da a conocer a naciones extranjeras, acá a Nabucodonosor y los babilonios. Porque esto se comenta, o quién no va a comentar de lo que ocurrió. Un judío fue capaz de salvarnos la vida, todos nosotros. Yo creo que eso dijeron algunos magos. Pues están preocupados, imagínense nosotros si hubiésemos estado ahí, hubiésemos sido magos o astrólogos de Babilonia, estamos sentenciados todos a muerte. Y un judío es capaz de interpretarle el sueño, indicarle lo que se soñó, nos salva a todos nosotros. Por lo tanto, esto circuló, yo creo, en Babilonia. Se hizo famoso el Señor. Puede anular el mal y traer justicia. Los propios conspiradores reciben la pena de muerte que trataron que se le impusieran a Daniel y el rey alaba a Dios de Daniel. En la segunda mitad del libro, Daniel se dirige al pueblo de Dios que vive bajo la opresión del imperio. Daniel describe en forma vigorosa la capacidad del mal, en forma de bestias. Daniel señala el orgullo humano que alcanza proporciones gigantescas en el caso de este árbol gigante que se sueña Nabucodonosor, y las aves se cobijaban bajo su sombra y después es cortado ese árbol. Dios lo corta. Daniel capítulo 7 describe a Dios en forma humana como un juez venerable, sabio y poderoso. Y la guerra también entre el reino malvado del hombre y el reino bueno de Dios, que incluye a los justos, se produce en la esfera tanto celestiales como terrenales. Eso es lo que podemos aprender de Dios en el libro de Daniel. Perfecto, mis queridos hermanos. Recuerde que estas presentaciones le llegan a sus correos una vez que haya finalizado la clase. Sin embargo, se aprende bastante también a medida que nosotros vamos tomando los apuntes. Ahora vamos a un descanso de media hora. Retornamos a las 9 en punto, mis hermanos. Mientras tanto, vamos a tomar un cafecito, descansar un momento y luego retornamos a las 9 en este mismo link. Solamente apagamos las cámaras y el micrófono y luego lo activamos a las 9 en punto. Nos vemos entonces media hora más, mis hermanos.